Bien, vamos a dar inicio a esta jornada de trabajo, continuar con los trabajos del trayecto de geometría. Si me permiten presentar a la maestra Patricia Gómez Avilés. Ella tiene maestría en pedagogía y una maestría en desarrollo de competencias docentes. Actualmente estudia el doctorado en educación y también trabajó como docente en la educación básica. Actualmente es asesor técnico pedagógico en la Dirección de Investigación Educativa de la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo y es integrante de la Academia Estatal de Matemáticas y integrante del Comité Estatal de Evaluación Académico del Estado de Hidalgo. Tiene experiencias en el diseño de cursos y talleres sobre estrategias didácticas para la enseñanza de las matemáticas en educación básica, así como también en el diseño de prototipos de material manipulable. Es tallerista y ponente en espacios nacionales, bueno, ha sido tallerista y ponente en espacios nacionales e internacionales y autora de libros como el de Ludoteca Interactiva de las Matemáticas, Cálculo Mental para Primaria y Secundaria, Comprende y Aprende Matemáticas jugando en preescolar, actualmente en proceso de edición. Y ha tenido participaciones como autor del Departamento de Matemáticas en el material curricular de apoyo a la planificación didáctica. Bienvenida, maestra Patricia Gómez Avilés, quien nos acompaña con los trabajos de usando unidades no convencionales para medir la capacidad con distintos propósitos. Pues cedemos la palabra y el micrófono, maestra Patricia, adelante. Sí, muchas gracias, buenas tardes. Vamos a compartir hoy otra vez nuevamente un espacio donde en esta ocasión vamos a dar continuidad a lo que es el aprendizaje esperado. Usa unidades no convencionales para medir la capacidad con distintos propósitos. Y bueno, ya en la primera plática que tuvimos con respecto a este aprendizaje esperado, pues bueno, se dieron a conocer, se compartieron algunas estrategias que podemos utilizar para trabajar lo que es la medición de la capacidad con unidades no convencionales. Y bueno, en esta ocasión vamos a seguir compartiendo algunas estrategias para poder continuar con este aprendizaje esperado. Y bueno, ya anteriormente teníamos nuestro objetivo, que es compartir a los participantes estrategias que apoyen el uso de unidades no convencionales para medir la capacidad con distintos propósitos para la mejora del aprendizaje de las matemáticas en preescolar. Y bueno, algo muy importante e interesante que vimos la sesión pasada también fue que recuperamos precisamente cuál era el concepto, cómo se define esta parte de la capacidad. Y bueno, recuperando, si recordamos que la capacidad refiere a la cantidad de sustancia que puede contener un recipiente y se mide en litros. En este caso, hablamos de sustancia, puede ser líquida o sólida, ¿sí? Pero bueno, aquí tenemos lo que refiere a la capacidad. Y entonces vamos a compartir en esta ocasión lo siguiente. Y algo que tenemos que, insisto en ello, que tenemos que recuperar en los niños es el uso del lenguaje adecuado con relación a la capacidad, pero en este caso vamos a trabajar, vamos a contribuir, vamos a propiciar en los niños que ellos usen el lenguaje relacionado a considerar si algún recipiente está lleno, está a la mitad o bien está vacío. Que ellos puedan distinguir esta parte, maestros, de cualquier recipiente. Ustedes ahorita en la imagen que tengo compartiendo en la diapositiva podemos ver diferentes recipientes
que nos están representando lo que refiere a estar llenos, lo que está a la mitad y lo que está vacío. Y entonces los recipientes que están llenos nos podemos dar cuenta que algunos recipientes tienen líquido y algunos recipientes, por ejemplo, tienen cosas sólidas, en este caso semillas, en este caso dulces, ¿sí? En el caso de lo que representa el medio, también podría representarse de ambas cosas. En esta situación, en este caso, nada más presento cosas líquidas que son observables. Y en el caso de vacíos, podemos ver ahí que utilizamos recipientes, tanto recipientes que utilizamos en la casa principalmente, ¿sí? Que podemos utilizar en la escuela, que tenemos dentro de nuestro contexto. Y entonces, con ello, los niños pueden identificarse, ¿sí? A través de esos recipientes, a través de esos artículos, los niños pueden observar cómo están esos recipientes en el momento que los están utilizando. ¿Están llenos, tienen la mitad de contenido o están vacíos? Entonces, estas son las palabras que los niños deben de utilizar dentro del lenguaje para trabajar la capacidad, la medida de capacidad. Entonces, también algo que tenemos que estar contribuyendo a ello y propiciando en ello es las palabras, cabe más, cabe menos. Nosotros, por ejemplo, aquí también les presento en la diapositiva tres recipientes y en ellos tenemos una cubeta, tenemos una botella y tenemos un vasito. Entonces aquí de lo que se trata es de que a los niños tenemos que preguntarles, que cuestionarles a cuál le cabe más, a cuál le cabe menos. Y como ya lo mencionábamos ayer en la plática, ¿sí? Les comentaba que es importante que también cuestionemos a los niños. Y entonces, ¿por qué le cabe más? ¿Por qué le cabe menos? Y ellos podrán, al observar, ellos podrán comentar, podrán decir que a la cubeta le cabe más, al vasito le cabe menos. Ellos podrán darse cuenta a la hora de observar si lo trabajamos con la diapositiva, si lo trabajamos ya presencial con materiales físicos, entonces aquí lo podemos trabajar, pero ya de otra manera, que más adelante lo vamos a comentar. Y entonces los niños, en este caso, cuando ellos ya identifican a cuál le cabe más, a cuál le cabe menos, ¿sí? Nosotros o ellos mismos podrán referir que el por qué le cabe más, el por qué le cabe menos. Y entonces cuando le cabe más es porque el recipiente es más grande. Y cuando le cabe menos es porque el recipiente es más pequeño. Entonces, vean la importancia de trabajar con recipientes físicos, ¿sí? Con recipientes. Pueden ser, en este caso, para los líquidos, este tipo de recipientes. Para los sólidos pueden ser este tipo de recipientes, pero también podemos utilizar ya en este caso cajas. Entonces, ahorita vamos a ver todos estos ejemplos, cómo los podemos ir trabajando y que los niños se vayan relacionando dentro de su lenguaje matemático con estas palabras. ¿A cuál le cabe más? ¿A cuál le cabe menos? Grande, pequeño. Entonces, esto es parte de lo que tenemos que trabajar con los niños en un primer momento. Posteriormente... Maestra Pati, sí, dígame. Por ahí se ve una ventanita y no sé si la podamos quitar, maestra. Voy a intentar, si ya me había dado cuenta, nada más que luego en ocasiones cuando muevo, me puede sacar. A ver, voy a intentar, voy a dar final. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver, voy a volver. Sigue apareciendo, ¿verdad? Sí, a ver, arrástrala para un ladito, dele clic así, pero, no se mueve. No. A ver, creo que ya. A ver, voy a proyectar. Creo que sí, ¿verdad?
Creo que se ocultó un poco. A ver, creo que sí. Bueno, entonces, dentro de las sugerencias también que se tienen para trabajar esta situación de la medida de capacidad, y para construir este concepto, es necesario que nosotros trabajemos con los niños, principalmente que utilicemos agua, que utilicemos arena. Pero bueno, no nos limita a utilizar únicamente estas dos cosas, sino que también podemos utilizar cualquier otro tipo de líquidos y sólidos. En este caso podemos utilizar en cuanto a arenas, semillas, podemos utilizar tierra, podemos utilizar piedritas, podemos utilizar palitos, pero que nosotros podamos conseguir dentro de nuestro contexto. Asimismo, tenemos que utilizar diversos recipientes y esto tiene que ver a que podemos utilizar recipientes con diferente forma, con diferente capacidad, recipientes que sean transparentes, recipientes que sean de color. Podemos utilizar también por ahí los recipientes, las cajas de leche, las cajas de Suavitel que nos venden. Entonces, todos esos recipientes los podemos trabajar en el aula. Ustedes ya aquí observan también en la diapositiva diferentes tipos de recipientes. ¿Y el por qué? Vamos a ver con estos recipientes qué podemos trabajar con respecto a la capacidad, a la medida de capacidad. ¿Qué podemos trabajar con ello? Y bueno, esta es una sugerencia de qué es lo que tenemos que trabajar con los niños, qué materiales principalmente tenemos que usar. Entonces, veamos cómo dentro de esas actividades y de acuerdo con los materiales que observamos en la diapositiva, podremos trabajar en un primer momento con los niños la clasificación, maestros. La clasificación de los diferentes recipientes y ellos van a clasificar de acuerdo a su forma, de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su color. Y bueno, ahí los niños podrán también, nosotros como docentes tenemos que recuperar y cuestionar a los niños y preguntarles, este recipiente, ¿qué le podemos poner a este recipiente? ¿Qué contiene? ¿Para qué lo utilizamos? Entonces, ahí ya vamos familiarizándolo con los recipientes y van a ser recipientes, claro, que utilicen, que tengan a su alrededor, que tengan en su contexto. Una vez que ya tenemos esta parte de la clasificación de materiales, bueno, ya nos vamos a otra actividad, pero si ustedes se dan cuenta, en esta clasificación, lo que hacemos es trabajar también lo que son los atributos de la clasificación. Y trabajamos principalmente 3 de ellos: forma, color y tamaño, ¿sí? Aquí nos estaría faltando el grosor, pero bueno, únicamente trabajamos en este primer momento 3 atributos de la clasificación. Posteriormente, ¿qué hacemos, maestros? Nosotros podemos pedirle a los niños que ordenen los recipientes en agrupaciones. Y en agrupaciones, ¿cómo lo van a hacer? Ellos van a agrupar y nosotros tenemos que también podemos decirles un número determinado de recipientes en función de su capacidad. ¿Qué quiere decir con ello? Que si hay recipientes iguales, ellos tendrán que agruparlos. O si ellos consideran que un recipiente tiene la misma capacidad que otro recipiente, bueno, tiene que entrar dentro de esta clasificación. Podemos tener que si una botella y tenemos una taza, consideran que le cabe lo mismo, bueno, lo podrán clasificar, pero también nosotros, ese es su primer acercamiento en esta actividad, pero para verificar, comprobar que realmente sí tienen la misma capacidad, tanto la taza como la botella, bueno, pues podemos utilizar ya aquí el agua, podemos utilizar ya aquí algún sólido, podemos utilizar arena y que ellos vean que efectivamente, que comprueben, que vacíen, ¿sí?, ambas
recipientes el contenido, y entonces ahí podrán ellos ver si tienen la misma capacidad, y si no, bueno, no entra dentro de esa agrupación. Y entonces aquí podemos observar en nuestra imagen cómo es la agrupación, si tienen recipientes iguales, semejantes, o bien si hay diferentes. En un siguiente momento, lo que podemos trabajar con los niños es esta parte de que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, dos tazas, y lo que ellos van a hacer es que van a clasificar los recipientes de acuerdo a su capacidad, a cuál le cabe más, a cuál le cabe menos, a partir del trasvasado, agua o arena, algo similar a lo que les mostré anterior, nada más que aquí estamos utilizando dos tazas, dos recipientes que ellos identifican con el nombre, que es lo mismo, nada más que su capacidad es diferente. Entonces, ellos tendrán que ver en un primer momento, de acuerdo con la observación, podrán decir a cuál le cabe más, a cuál le cabe menos. Y lo mismo, posteriormente, comprobamos si a la taza pequeña le cabe lo mismo que a la taza grande o viceversa. Entonces, dependiendo cómo trabajemos esta actividad, bueno, son los cuestionamientos que a los niños les vamos a ir haciendo. Y esto, ¿sí? Esto es una actividad muy interesante para ellos. ¿Por qué? Porque van a estar manipulando, van a estar interactuando, maestros. Entonces, eso nos lleva a que posteriormente los niños podrán hacer lo siguiente. Bueno, una vez que nosotros tenemos ya el llenado de recipientes, podrán hacer esta actividad. ¿Y qué es lo que van a hacer? Bueno, de lo que se trata aquí es de que, por ejemplo, tenemos dos recipientes, y dos recipientes en este caso que son dos jarras, pero son dos jarras en este caso de diferente presentación, y entonces lo que vamos a pedirle, se les pide a los niños, es de que podemos observar que en la diapositiva, de acuerdo a nuestro lado derecho, tenemos varios recipientes de diferente medida, de diferente capacidad. Entonces, podemos seleccionar cualquiera, podemos utilizar otro recipiente más pequeño, y que ellos, ¿sí? Y que ellos vayan viendo con cuántos, ¿sí? Con cuántos recipientes pequeños llenan cada una de las jarras, ¿sí? Cada una de las jarras. Y entonces esto lo podrán hacer tanto con arena, tanto con agua. ¿Sí? Aquí no hay problema de utilizar cualquiera de los materiales, pero sí, lo interesante es que ellos vayan contando cuántas veces utilizan el contenido del recipiente pequeño para llenar cada una de las jarras. Y entonces ahí, con el conteo, los niños podrán referir, podrán mencionar cuántos recipientes, cuántos contenidos de recipientes necesitaron para llenar cada una, ¿sí? Y podrán hacer esa comparación. ¿Cuál necesitó más? ¿Si la rosa o la de cristal? ¿La de plástico o la de cristal? ¿Qué jarra utilizó más contenido de recipientes pequeños para que se llenara? O bien, ¿cuántos recipientes pequeños del contenido utilizó para llenar la jarra de cristal? Y entonces aquí ellos podrán hacer, ya les menciono, esa comparación. Esto nos lleva también a que posteriormente, una vez que ellos ya identifican esta parte, o que ya comprenden esta parte, nos lleva a lo siguiente, a que ellos podrán también trabajar, o tenemos que trabajar con ellos, ¿sí? También esta comparación, y podemos hacer esta comparación también cuando nosotros
tenemos dos recipientes. En este caso tenemos una caja de leche y tenemos una cacerola, una olla, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Que ellos se den cuenta que el contenido, ¿sí? Que la capacidad tanto de la caja de leche, ¿sí? Como de la olla es la misma. ¿Y qué tienen que hacer? Bueno, tienen que trasvasar y con ello se darán cuenta que el contenido de la leche cabe en la olla, que es el mismo, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a que no importa qué recipiente sea, pero tiene la misma capacidad. No importa qué forma tiene, pero le cabe lo mismo. Entonces, ya les menciono, ellos al ser el trasvasado podrán comparar, podrán comprobar que efectivamente le cabe lo mismo. Y esto, maestros, no va a ser de la noche a la mañana. Esto se tiene que hacer constante, se tiene que estar repitiendo, se tiene que estar, lo mismo ayer les mencionaba, tenemos que estar utilizando diferentes materiales para que los niños vayan comprendiendo, vayan entendiendo, vayan razonando esta parte de la medida de la capacidad. Entonces, aquí es la comparación del contenido, la comparación de dos recipientes que les cabe el mismo contenido, ¿sí? El mismo contenido. Entonces, es interesante también que trabajemos este tipo de actividades. Ahora bien, posteriormente también tenemos que trabajar con ellos esta parte, maestros. Tenemos que trabajar con ellos también y tenemos que comparar, y la comparación va a ser de una manera indirecta a partir de recipientes transparentes pero marcados. ¿Qué quiere decir con ello? Que bueno, aquí nosotros tenemos, ¿sí? Tenemos en un primer momento del lado derecho tenemos una jarra, pero esa jarra está graduada, tiene ahí marcado la capacidad. Y nosotros tenemos en un lado izquierdo, tanto tenemos una jarra y una botella. Bueno, esa botella le tapé ahí de qué refresco es, ¿no? Pero es bien observable qué cosa es. Entonces, vemos que ahí nosotros lo que tenemos que hacer con ello es de que tenemos que utilizar esta parte ya de marcas. Y aquí podemos comparar que nuestra jarra, dice, la jarra que está del lado izquierdo, nos dice que su capacidad es de 3 litros, ¿sí? De 3 litros. Y entonces lo que queremos, lo que se puede hacer es de que la botella también es de 3 litros. Y entonces los niños tendrán que comprobar, tendrán que verificar que el contenido de la botella es el mismo que el de la jarra, ¿sí? Que el de la jarra. Y bueno, con ello lo podemos ver. También podemos utilizar la jarra que está graduada y traspasarlo para vaciarlo, para verificar que efectivamente son los 3 litros. Y entonces, eso, a ello también tenemos que llegar. Cuando no tenemos jarras, en este caso, o botellas graduadas, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros conseguimos materiales, recipientes, los cuales podamos marcar, y ya lo menciona, que sean transparentes para poderlo hacer y para que los niños puedan observar que realmente es la misma capacidad o son diferentes capacidades y puedan ellos marcar o podamos marcar para que ellos puedan observar, puedan darse cuenta de que efectivamente es la misma cantidad o que son diferentes, pero siempre con recipientes transparentes, ¿sí? Con recipientes transparentes. Y entonces
¿Qué podemos utilizar? Las jarras, las botellas de refresco, las botellas de jugos y frascos podemos utilizar también, y lo que ellos puedan llevar de casa. Es importante que nosotros siempre les pidamos que lo lleven. Algo que si ustedes se dan cuenta es que estas actividades también las pueden desarrollar los niños en casa con sus papás. ¿Por qué? Porque ellos tienen a su alcance, ellos tienen, ahora sí que en la cocina tienen todos estos recipientes, los cuales pueden utilizar con apoyo de sus papás. Ahora bien, algo que también trabajamos en esta parte de la medida de capacidad, maestros, es lo siguiente. Se tienen estas sugerencias también. Algo que después de cada una de las actividades que desarrollemos con los niños, es necesario que los niños también plasmen lo que recuperaron, lo que aprendieron. ¿Y cómo lo van a hacer, maestros? Bueno, lo que tenemos que hacer es invitar a los niños, ¿sí?, a dibujar lo que realizaron. A dibujar, no a escribir. Ellos todavía no escriben como tal, pero sí a que ellos dibujen, que representen qué hicieron. Y bueno, podemos trabajar a través de una tabla de doble entrada, donde ellos van a dibujar la forma del recipiente que utilizaron, el número de veces que utilizaron el recipiente para llenar otro recipiente, y de esa manera que ellos nos puedan posteriormente exponer qué es lo que trabajaron, qué es lo que hicieron, y que una vez que ya tienen su dibujo, ¿sí?, su cuadro lleno, que ellos puedan dar esa explicación, que ellos puedan dar esa exposición. ¿Qué hicieron? ¿Sí? ¿Qué hicieron? Y entonces aquí también ya podemos cuestionarlos. Y entonces podemos utilizar y a la hora de irlos cuestionando, podemos ir utilizando recipientes más pequeños. ¿Y qué pasa si yo, en lugar de utilizar esta taza, utilizo esta botellita para llenar la jarra? ¿Crees que utilices más botellas o el mismo número de botellas que de tazas? Y entonces, que ellos vamos orientándolos, vamos propiciando, vamos generando en ellos la inquietud, ¿sí? La inquietud para comprobar, para verificar si realmente necesita más o necesita menos para poder llenar una jarra, una botella. Entonces, esto es algo que también se tiene que trabajar con los niños, ¿sí? En esta imagen que tenemos en la diapositiva, aquí pueden ver que son 6 vasos, y entonces es una secuencia, ¿no?, se va graduando, donde tiene casi lleno, medio vaso, un vaso vacío, y luego está lleno. Y bueno, aquí que ellos también vayan familiarizándose con esta parte de lo lleno, casi lleno, medio vacío o vacío, ¿sí?, que también son palabras que tienen que ellos dentro de su lenguaje tienen que utilizar, y que si ellos pueden, a la hora de observar, a la hora de ir ya trabajando las anteriores actividades, si ellos ya pueden ir relacionando estas palabras, si ya pueden ir recuperándolas, es también interesante. ¿Por qué? Porque cuando ya ellos se trate de ordenar ciertos recipientes, ellos lo podrán realizar, ¿sí? Lo podrán realizar. Entonces, es importante que se haga, maestros. Ahora bien, estas son algunas sugerencias, que posteriormente vienen otras también. Algo que se ha dejado de lado y decimos, bueno, ok, ya trabajamos estas actividades, pero ¿cómo podemos trabajar
la resolución de problemas en preescolar con este aprendizaje esperado? Bueno, pues podemos trabajar también resolución de problemas en preescolar a través de lo que refiere la medida de capacidad. ¿Y como qué problemas podemos trabajar con los niños para comenzar a propiciar este conocimiento? Bueno, pues con ellos lo que podemos hacer, vuelve a aparecer el cuadro, maestro. Voy a tratar de volver a hacer lo mismo, por favor, para quitarlo. Es aquí. Adelante, maestra. Sí, por favor, a ver, voy a intentarlo. Ahí está, a ver. Creo, no, vuelve a aparecer. A ver, creo que ya. Bueno, ya les mencionaba, ¿qué planteamiento podemos hacer con los niños? Y entonces, un planteamiento que podemos utilizar es, por ejemplo, este que está en la diapositiva. Dice, los alumnos del grupo de tercero de preescolar van a realizar una actividad física con sus papás, por lo que se les pide llevar suficiente agua para su consumo. ¿Qué recipiente con agua tienen que llevar para que les alcance? Y entonces, a través de imágenes, a través de los recipientes físicos, podemos preguntar, cuestionar a los niños y que ellos nos digan cuál es el recipiente que tienen que llevar para que el agua les alcance. Y entonces, por tanto, ellos, a través de la observación, a través de la comprobación, al igual, lo podemos podemos partir de ello también. Ellos nos podrán decir que el termo, que llevar el termo les va a alcanzar el agua, porque si llevan la botella, es menos agua. Entonces, a ello tenemos que llegar con los niños, ¿sí? A la resolución de problemas. Y van a ser problemas donde ellos a través de la observación o bien a través de la manipulación de los objetos físicos, si estamos en el aula, si están en casa y tienen esa oportunidad, bueno, pues que ellos vean, ¿sí? De acuerdo al tamaño, cuál es más grande, cuál es más pequeño, ¿sí? Y entonces que ellos puedan comentar el por qué tienen que llevar el termo o por qué tienen que llevar la botella. Ajá. Entonces, ellos ya ahí tienen la oportunidad de trabajar grande y pequeño. Y entonces, lo que mencionábamos anteriormente, el recipiente más grande es al que le va a caber más. Al recipiente más pequeño es el que le va a caber menos. Y entonces, es ahí donde ellos comienzan a familiarizarse también con esas palabras, con esa relación de pequeño, grande, más, menos, ¿sí? Entonces, vean cómo esta resolución de problemas es también algo que nuestro programa de estudios nos está planteando y es de acuerdo a nuestro enfoque pedagógico, ¿sí? Y que no debemos dejar de lado la resolución de problemas. Son problemas en un primer momento muy sencillitos para los niños de preescolar, pero muy significativos. Y ya les menciono, si esta resolución la pueden hacer a través de la representación de los recipientes, a partir de la representación física o a través de las imágenes, como se muestra, va a ser va a propiciar más el interés en los niños. Este es uno de los ejemplos que se tiene de problemas. Otro más es el siguiente, y es algo donde los niños lo pueden trabajar con sus mamás en casa cuando
hacen precisamente las labores de casa, ¿sí? Cuando hacen las labores de casa. Y bueno, en este caso, el problema es el siguiente. Dice, la mamá de Rosy va a hacer un pastel grande, por lo que necesita un molde para hornearlo. ¿Qué molde le sirve para hornear el pastel? Y entonces, ya si estamos hablando de que es un pastel grande, pues los niños al igual tendrán que observar, ¿sí? Los moldes que tenemos y ellos tendrán que mencionar, que decir qué molde es el que les sirve para hornear el pastel. Si el molde 1, el molde 2 o el molde 3, ¿sí? O el molde 3. ¿Por qué? Porque al molde, a cada uno de los moldes, pues tiene un tamaño y ese tamaño, bueno, aquí ustedes pueden ver que también ya van tres tamaños. Y entonces está el tamaño grande, el tamaño pequeño y el tamaño medio. Entonces, aquí ya vamos relacionando, vamos metiendo otra palabra, que es medio, ¿sí? Que es medio y que también ellos tienen que familiarizarse, ya lo mencionaba, con ello, maestros. Entonces, ellos podrán ver, podrán observar, si estamos trabajando en este caso con imágenes, bueno, ellos pueden observar el pastel y pueden relacionarlo por su tamaño como está con los moldes que tenemos, el 1, el 2, el 3, y entonces a través de ello ellos podrán dar la respuesta, ¿sí? Podrán dar la respuesta. Y ellos podrán mencionar, podrán referir que el molde que necesitan es el número 2, que corresponde al molde más grande, ¿sí? Que corresponde al molde más grande. Y entonces, ese molde 2 es el que les va a ayudar a hornearlo. Y entonces aquí también podemos cuestionar a los niños. Bueno, ¿qué pasa si yo utilizo el molde 1? ¿O qué pasa si yo utilizo el molde 3? ¿Sí? ¿Por qué no utilizar el molde 1? ¿Por qué no utilizar el molde 3? Y entonces, si se requiere el molde grande, ellos, con la observación, yo insisto, la observación es importante para los niños. Entonces, tienen que o tenemos que propiciar en ellos que desarrollen la habilidad de la observación. Y entonces, esto les permite, este tipo de problemas, les permite a ellos trabajarlos, resolver a través de la observación, a través de la manipulación también. Porque si tenemos la oportunidad, bueno, a lo mejor no es un pastel, a lo mejor es otra cosa, pero que ellos lo vayan comprobando, que ellos lo vayan manipulando. Entonces, esto es un problema. También podemos plantearles, si están en casa con mamá, con papá, podemos plantearles lo siguiente. Aquí ya trabajamos lo que son cajas, ¿sí? La capacidad, pero de cajas. Y entonces podemos preguntarle a los niños, ¿en qué caja cabe la pelota? En la caja 1, en la caja 2, en la caja 3. ¿Y por qué? Si yo les preguntara a los niños, ¿por qué cabe la pelota en la caja 1? Que él me diga el por qué sí, el por qué no. Sí, el por qué sí y el por qué no. Y si tenemos las cajas de 3 tamaños de manera física y hacemos que los niños realmente lleven el balón y traten de meterlo a cada una de las cajas, lo mismo, ellos podrán darse cuenta que el balón cabe en la caja número 3. En la caja número 1 es la más pequeña, la caja número 2 es la mediana, pero no cabe, ¿sí? Y la caja número 3 es en donde cabe. Por lo tanto, ¿qué caja tiene la mayor capacidad? ¿Qué caja es de más capacidad? ¿Qué caja es de menos capacidad? ¿Sí?
todo esto podemos trabajar con ellos. Ahora bien, este es un problema. Tenemos otro problema, y en este caso, aquí cuando estamos en casa también con los niños y trabajamos con ellos lo que es la comida, ¿sí? Que le ayuden a mamá a cocinar. Bueno, pues lo que también podemos hacer es de que las mamis nos puedan ayudar, ¿sí? Ahorita que están en casa, y que pues les digan a los niños que les saquen del mueble las cacerolas para poder cocinar, y entonces que les pida que saquen 3 cacerolas o el número que ellas quieran, ¿sí? Para que ellas puedan cocinar. Y entonces que las ordenen, pueden ellos ordenarlas, y pueden ellos ordenarlas por tamaño, ¿sí? Por tamaño, desde la más pequeña a la más grande, desde la más grande a la más pequeña, de manera ascendente, de manera descendente. Entonces, ellos pueden darles la indicación que ellos, que como maestro, como educador, les solicitemos, ¿no? Para que lo trabajen. Entonces, que los niños puedan ver, ¿sí? Y puedan decidir a qué cacerola le cabe más comida. Si a la 3, a la 2 o a la 1, ¿sí? Y el por qué. Y entonces también las mamás pueden comentar con ellos qué es lo que van a cocinar, qué es lo que van a cocinar y cuánto tienen que hacer, pero que ellos necesitan la cacerola a la que le quepa más comida, ¿sí? Que le quepa más comida. Y entonces los niños, al igual, podrán ellos seleccionar, elegir, dar a sus mamis la cacerola que le cabe más comida, o en donde ella pueda hacer más comida para que alcance, ¿sí? Entonces, vean cómo tenemos ahí los 3 tamaños de cacerolas, y ellos podrán también referir que la cacerola que le cabe más es la número 2. ¿Y por qué? ¿Por qué podemos trabajar esta parte así? Porque por el tamaño, ¿sí? Por el tamaño, ellos van a ver, ya también lo comentaba anteriormente, por el tamaño van a ver cuál es la más grande. Y nuevamente, volvemos atrás. La más grande es la que tiene mayor o más capacidad. La más pequeña es la que tiene menos capacidad. A la que le cabe menos, a la que le cabe más, ¿sí? Entonces, ese lenguaje, yo insisto, ese lenguaje que tenemos que trabajar con los niños, esas palabras que tenemos que ir propiciando en ellos, nos van a ayudar a fortalecer esta parte de la medida de capacidad. Más, menos, ¿sí? Más, menos, pequeño, grande. Y entonces ellos podrán hacer esa relación, podrán ellos vincular esas palabras para dar a conocer a cuál le cabe más, a cuál le cabe menos. Entonces, vean la importancia o lo interesante de trabajar estos problemas, ¿no? ¿Cómo sí podemos trabajar en este aprendizaje esperado? Resolución de problemas, y que es algo que nuestro programa de estudio nos está pidiendo, maestros. Ahora bien, ¿qué más podemos hacer con ello? Bueno, dentro de lo que tenemos para con todo esto, es de que nosotros vamos a trabajar con la forma, espacio y medida, y en este caso estamos trabajando con la medida de capacidad y con el organizador curricular 2, que refiere a magnitudes y medidas. ¿Qué aprendizaje esperado? Pues como ya lo mencionaba, usa unidades no convencionales para medir la capacidad con distintos propósitos. Y entonces, como vemos, aquí en las diferentes actividades que fuimos desarrollando o que fuimos presentando, ¿sí? Como propuesta, aquí estamos trabajando la capacidad con distintos propósitos. Entonces, veamos cómo
esta parte de trabajar con las cajas también nos lleva a que los niños puedan darse cuenta que si nosotros queremos, ¿sí? Que si nosotros queremos en esas cajas guardar agua, no lo vamos a poder trabajar, no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque las cajas son de cartón y el cartón con el agua se deshace, se desintegra, ¿sí? Entonces, todo esto, estos conocimientos se tienen que ir dando cuenta los niños, tenemos que irlos llevando a que ellos puedan darse cuenta, a que ellos puedan, ¿sí? Descubrir que en una caja no podemos trabajar con agua, no podemos llenarla de agua, únicamente vamos a poderla llenar de cosas sólidas, como en este caso la pelota, la arena, la tierra, ¿sí? Semillas, pero no podemos trabajar agua. ¿Y qué pasa también? Que ellos puedan observar que en esta parte de lo que se refiere a los materiales, ellos pueden utilizar cualquier material, maestros, ¿sí? Cualquier material, y ellos pueden estar viendo que, por ejemplo, una caja de leche puede contener lo mismo que una caja o una lata, ¿sí? De una lata de algún alimento, algún bote también, ¿sí? En algún bote de una jarra. Entonces, también podemos ver, en este caso, hay una imagen donde precisamente nos representa un cesto de la ropa y un cesto donde podemos guardar la ropa, y entonces que ellos también vean esa parte de que podemos utilizar cualquier material para llenar los recipientes, ¿sí? Poder llenar los recipientes, y entonces ellos se van familiarizando tanto con los recipientes como con el lenguaje, como con las palabras que nos van a llevar a fortalecer lo que refiere a la medida de capacidad. Ahora bien, ya trabajamos los problemas también, y algo que también nos lleva, y que con ello quiero concluir, maestros, es de que como docentes, algo que tenemos que hacer con los niños, ¿sí? Principalmente en preescolar, yo insisto, tenemos que generar ambientes de aprendizaje, que esos ambientes sean favorables. Y yo siempre he dicho, si tú maestro de preescolar o si yo maestro de preescolar voy a trabajar con los niños, ¿qué voy a hacer? Si es necesario, maestros, sí, yo siempre he dicho, adiós glamour, sí, adiós glamour, tenemos que, si es necesario, vamos a tirarnos de panza con ellos, tenemos que nosotros vivir con ellos las actividades, ¿sí? Que estén desarrollando, involucrarnos con ellos para que ellos entren en confianza, y de esa manera nosotros propiciemos el interés por el aprendizaje, para que construyan su conocimiento, maestros. Es bien importante esa parte de ver de que como educadores, como maestros de preescolar, tenemos esa gran responsabilidad, y prácticamente yo digo, ¿no? Es nuestra función jugar con ellos, involucrarnos en sus actividades. Cuando nosotros nos involucramos con ellos, somos partícipes de su aprendizaje, y recordemos también que ellos van a aprender, maestros, interactuando ya sea con materiales y con sus compañeros, ¿sí? Y con sus compañeros y con nosotros mismos. Entonces, tiene que haber esa interacción, tiene que haber esa convivencia para que los niños realmente construyan su aprendizaje. Ahora, algo bien importante y que yo sigo insistiendo mucho es de que en cada una de las actividades tenemos que propiciar, tenemos que generar, tenemos que gestionar que los niños
desarrollen sus habilidades. No busquemos niños que estén sentados únicamente, ¿sí? No, busquemos niños que interactúen, busquemos niños que sean observadores, busquemos niños que a través de esa observación los lleve al razonamiento, maestros, ¿sí? Y que a través de ese razonamiento ellos puedan transmitir, puedan argumentar, ¿sí? Argumentar. Y cuando ellos ya argumentan, cuando ellos ya dan a conocer sus razonamientos a través de la palabra, bueno, ellos ya estamos propiciando en ellos y generando en ellos alumnos, niños críticos. Entonces, algo que la nueva escuela mexicana e incluso en los anteriores programas, pues no estaba dentro de lo que es como tal descrito, pero sí nos llevaba a ello. Sí nos llevaba a ello, a buscar esta parte del desarrollo de habilidades y esas habilidades básicas que los niños tienen que tener para la comprensión, para el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, es importante que maestros de preescolar, insisto, tengamos que trabajar diversas actividades con nuestros niños de manera lúdica, de manera interactiva, para poder construir en ellos el aprendizaje. Hasta aquí, maestros. ¿Algún comentario? Bien, pues es la parte de las preguntas, compañeros. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Yo, maestro, si me permite. Adelante. Creo que no se ve mi cámara, pero bueno, ya ahorita en un momentito se ha de encender. Me parece muy interesante el trabajo que presenta la maestra. Creo que algunas de las actividades son propuestas también de Montessori, de esta idea de la exploración de cantidad en diferentes recipientes, y creo que es un trabajo muy interesante, da la posibilidad tanto de que el maestro o el educador en este caso tenga la claridad de que a los niños hay que permitirles la exploración, la experimentación y que ellos vayan sacando sus propias conclusiones, y la maestra lo muestra de una manera muy clara, no complicada. Ahora en esta situación de contingencia, pues con los materiales que las familias tienen en casa y que solamente se le permita al niño hacer la exploración con los mismos materiales. Me parece muy interesante. Muchísimas gracias. Quiero felicitar a la maestra. Gracias, maestro. Sí, maestro. Muy bien. Perdón, efectivamente algo tiene mucho relación con lo de Montessori. Nosotros comenzamos a trabajar, ya tiene, bueno, aquí en el estado de Hidalgo ya tiene un promedio de 15 años que empezamos a trabajar esta parte de lo lúdico, maestra, y comenzamos a trabajarlo con el nivel de secundaria. Posteriormente nos fuimos a primaria y tiene 6 años, 7 años que estamos trabajando con preescolar. ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros vamos a trabajar directamente al aula, ¿sí? Con los niños de preescolar. Entonces, es muy interesante. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo materiales que nosotros utilizamos para secundaria, ahora los trabajamos con preescolar, ¿sí? Y cómo vemos que esa gradualidad de contenidos nos va fortaleciendo, ¿sí? Cómo tenemos que iniciarlos con preescolar, cómo tenemos que llevarlos a primaria y cómo los llevamos a secundaria. Entonces, la idea es de que nosotros trabajamos con los maestros de preescolar, primaria y secundaria, y no por separado, juntos. ¿Para qué? Para que el maestro de primaria se dé cuenta que hace el de preescolar, que el de preescolar se dé cuenta que hace el de primaria y el de secundaria, y lo mismo el de secundaria, que se dé cuenta qué es lo que hacen y cómo debe de ser ese proceso de aprendizaje y cómo deben de ir graduando, ¿sí? Cómo deben de ir graduando los aprendizajes esperados. Si nos damos cuenta, los aprendizajes esperados, tanto en preescolar, primaria, secundaria, aparecen en nuestro programa de estudio, pero tenemos que irlos graduando.
algo que también nos ha motivado para seguir trabajando con el nivel de preescolar es de que nos dimos cuenta que, por ejemplo, preescolar se enfocaba mucho, maestra, a lo que es ya el algoritmo, a lo que es el algoritmo, y ellos comenzaban a trabajar desde el primer grado, segundo grado, ya con el lápiz y papel, y no. Hemos dado ese giro, maestros, donde los maestros tienen que comenzar a trabajar de lo concreto, lo simbólico, y nos vamos a lo abstracto. Entonces, es bien importante ese proceso, y de lo cual los maestros han sido, pues considero que han sido beneficiados porque han modificado su práctica. Entonces, eso de Montessori, sí es parte de ello, maestra. Nos ha costado mucho este trabajo, pero creo que nos está funcionando. Así es muy interesante. Gracias, maestra. Perdón. Sí. Muy bien, en el chat aparecen por ahí comentarios de agradecimiento, maestra Patricia. Y bueno, pues nos deja por aquí algunas ideas claves. La creación de ambientes de aprendizaje favorables en los que puedan converger lo que es la manipulación de material concreto, en donde puedan incluirse estrategias y metodologías como la resolución de problemas para que el estudiante pueda desarrollar habilidades matemáticas, tales como a través de la experimentación y la observación se pueden hacer razonamientos, se pueden hacer comprobaciones, experimentaciones y tener argumentaciones. Aspectos que pueden generarse, como bien lo comentó la maestra Patricia, desde niveles elementales, desde preescolar hasta niveles superiores. Y bueno, pues no sé si hay algún otro comentario, maestro Higinio. No, creo que nos podía ayudar un poco la maestra Elizabeth. Me gustó ayer sus aportaciones. ¿Algún comentario, maestra Elizabeth? Sí, maestro, claro. Fíjese que en este sentido estaba observando a la maestra Patti. Voy a hablarle con la confianza que tenemos entre colegas. Déjeme prender el video. Y en ese sentido, la maestra Patti hace alusión a las progresiones. La progresión del sentido común al sentido formal, del lenguaje común también al lenguaje formal, y yo considero que la manipulación de los materiales concretos es importantísima para la cognición que el niño puede crear y recrear a través de los elementos y objetos comunes. Y en ese sentido, yo hago a la alusión cuando yo observo que le piden a la maestra o a los ponentes las diapositivas, yo digo, por Dios, está en los libros, está en la vida cotidiana, está en la reflexión que tú haces diariamente de tus contenidos, pues, ¿no? Del enfoque. Hay que leer, hay que reflexionar, hay que ponerle mucho tiempo, hay que invertirle bastante tiempo para poder llevar a los niños una actividad que sea digerible a su nivel de cognición. Ahí en ese sentido también tenemos que estudiar mucho de psicología, porque la gradación de la complejidad del contenido, cuyo contenido es transversal a lo largo de todos los planes y programas de estudio, es importantísimo saber comprender, y no solamente la cuestión de la psicología de corte psicoanalítico, psicogenético, más bien, perdón, psicogenético, se llama, en inglés lo llaman Total Physical Response, que es la reacción física de manipular los objetos. Eso lleva al niño el desarrollo de una cognición y una significatividad. Ahí es bien importante. O sea, en preescolar es imprescindible la manipulación de los objetos y la comprobación a través de lo visual, que ya lo habíamos hablado en la clase anterior, a través de la percepción visual. O sea, el niño tiene que ver, el niño tiene que sentir, y a través de todos sus canales
de los sentidos, el niño va a aprender y la significación, que es un proceso muy interno, A través del lenguaje. Por lo tanto, tienes que, la maestra lo dijo perfectamente desde ayer y desde otras exposiciones, hay que cuestionar y hay que tener el conocimiento, el conocimiento profundo del contenido. Y eso, yo soy un poquito transgresora de los sistemas políticos. No es en este plan y programa de estudio, no es en esta reforma. Otras reformas previas ya lo han manejado. A mí me gustó mucho la reforma del 2011, pero nosotros tenemos que trascender las reformas educativas. Tenemos que irnos más allá, porque lo que importa es el conocimiento y educar al niño, que eso es supra-republicano, es decir, más allá de la nación, más allá de la república. Hoy en día tenemos que educar al niño como un ser terráneo, creo que así se llama, un ciudadano mundial, ¿sí? No un ciudadano mexicano, sino un ciudadano del mundo. Y en ese sentido hay que ponerle mucha inversión previa a toda y cada una de las actividades que impliquemos con nuestros niños. Entonces, pues una felicitación, maestra Patricia, cada vez que la veo me lleno de una energía y paro de verla y lo primero que hago es brincar a los libros y volver a leer, estructurar, checar. De hecho, yo soy maestra normalista de la Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, que cuando gusten estamos aquí para recibirlos siempre. Y yo trabajo con las alumnas de preescolar en los temas de forma, espacio y medida, probabilidad y estadística, y con ellas lo hubiera conocido el semestre anterior, la hubiera utilizado y le hubiera pedido mucha colaboración para que con usted aprendieran muchas cosas. Pero la verdad es, la vida cotidiana nos da la pauta para el aprendizaje y hay que voltear a ver la vida cotidiana de los alumnos. Por eso hay que tener una muy buena relación con los padres de familia, con los niños, y pues también con tu medio. O sea, tu medio común y corriente te da la pauta, no necesitas gastar dinero, irte a las piedritas, irte al vasito de lonche que el niño tiene, irte a su altura, irte incluso a la historia, medir por cuartas, ¿no? A veces en la antigüedad medíamos por cuartas o medíamos por pies, irte a la historia. Y las matemáticas no son solamente números, sino también cultura, historia, filosofía. Entonces, ahí en ese sentido, maestra, yo aprendo con usted mucho, y pues ojalá podamos colaborar con usted en un futuro muy cercano. Estoy muy agradecida y pues también con el maestro Higinio. Ha sido una gran experiencia. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que, maestra Elizabeth, queríamos como otro espacio hablar sobre el lenguaje en este nivel educativo. El lenguaje desde el punto de vista de la figura y del punto de vista de la letra, del número. Y creo que esto es lo que tenemos que más o menos darle información a las maestras de preescolar. ¿Sí? Sí, maestro, por supuesto. Déjeme ampliar su comentario. Y fíjese que el significado, el significante y el objeto son referentes bien importantísimos, que es una cuestión psicogenética, psicológica, pero también psicolingüística. Y allí en ese sentido yo creo que también todas las educadoras debemos, porque también soy educadora, debemos de estar bien atentas, porque nuestro nivel es uno de los cimientos para la vida futura del niño, y de ahí que tenemos que cuidar mucho nuestras palabras frente a ellos. Muy bien. Pues muchas gracias, maestra Elizabeth. Bonitos comentarios, maestra Patricia. De los compañeros en el chat también estoy viendo. Y pues muchas felicidades en esta sesión. Adelante, maestro Carlos. Gracias, maestro Higinio. Vamos a leer la constancia de reconocimiento. La Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, AC, otorga la presente constancia
a Patricia Gómez Avilés por la impartición del curso en torno al aprendizaje esperado. Usa unidades no convencionales para medir la capacidad con distintos propósitos, con una duración de 10 horas en el marco del segundo trayecto formativo, la enseñanza de la geometría, Ciudad de México, a 7 de mayo del 2021. Firma el maestro Higinio Barrón Rodríguez, presidente del CEN, de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Muy bien. Maestra, pues muchas gracias nuevamente.